Bueno, vamos a continuar ahora con ejercicios de conversión de coordenadas polares a cartesianas. Ya realizamos unos ejemplos muy sencillos de coordenadas cartesianas a coordenadas polares y ahora vamos a cambiar de polares a cartesianas. Y em, bueno, entonces tenemos este primer ejemplo que pues nos dan estas coordenadas. Identificamos que se trata de una coordenada polar. Bueno, el contexto no lo dice, ¿verdad? Nos dice que es polar y que vamos a cambiar a rectangular, pero por lo general las vamos a identificar porque el segundo elemento de la coordenada se trata de un ángulo, es decir, que va a tener un valor de pi o bien un símbolo de que está en grados. Entonces, en este caso, como lo tenemos en función de pi, significa que estamos trabajando con radianes. Recordemos que los elementos de la coordenada polar son r y teta. Entonces, en este ejemplo, la r es igual a 2 y el ángulo teta es 5 pi cuartos. Utilizando las fórmulas que explicamos a partir de trigonometría, pues tenemos que x, la coordenada x, pues sería r coseno de teta, es decir, 2 coseno de 5 pi cuartos. Y por otro lado, y sería r seno de teta, es decir, 2 seno del ángulo que es 5 pi cuartos. Ahora, aquí la cuestión es que tenemos que dar nuestras respuestas en valores exactos. El ángulo 5 pi cuartos podemos observar aquí en este plano polar que el ángulo de 5 pi cuartos equivale a 225 grados. Entonces, pues aquí tenemos que recordar algunas cuestiones que ya hemos visto en otros momentos sobre los valores exactos de ciertos ángulos. Entonces, para ello vamos a recordar con el círculo unitario. Entonces, el círculo unitario, pues aquí nos da bastante información. Lo primero, vemos aquí la conversión de grados a radianes de los ángulos notables, que son los ángulos más utilizados, o bien los ángulos que dependen de estos ángulos que son 30, 60 y 45 grados. Por acá podemos identificar el ángulo con el que estamos trabajando. 5 pi cuartos, que equivale a 225 grados. Aquí, pues bueno, si tenemos a la mano el círculo unitario, pues ya tenemos la conversión directa, pero si en algún otro ejercicio de la materia o de otras materias más adelante no, no tienes el círculo unitario, pues tenemos que recordar que nuestra base para la conversión es que pi radianes es igual a 180 grados. Y entonces, pues aquí ya utilizamos esta equivalencia para hacer la conversión que necesitemos. Ahora, ¿cómo interpretar estas coordenadas que aparecen aquí en cada uno de estos puntos del círculo? Estas coordenadas que son coordenadas cartesianas, pues bueno, la x corresponde al valor del coseno del ángulo y la y corresponde al valor del seno del ángulo. Recordemos que de dónde vienen estos valores. Por ejemplo, si tuviéramos aquí el ángulo de 30 grados, lo que nos está dando es el dato de que siendo este ángulo de 30 grados, recordemos la definición de coseno, por la definición es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué me dice esta fracción? Esta fracción
me está diciendo que tengo una hipotenusa de 2, que su cateto adyacente es de 1 y su cateto opuesto perdón, su cateto adyacente es de raíz de 3 y su cateto opuesto es de 1. Y entonces, este triangulito, que aquí tiene 30 grados y bueno, por acá va a tener 60 grados, se va a repetir en diferentes, se va a repetir, por ejemplo, aquí con el de 150, 30 grados, y aquí vamos a tener raíz de 3, 1 y la hipotenusa de 2. Lo que pasa es que ya este triangulito de 30 grados ubicado en el cuadrante 2, pues este cateto ya sería negativo. Observen el valor del coseno de 150. Es negativo porque pues está en el cuadrante 2. Y bueno, entonces, pues esta explicación, pues podrías profundizar más en el contenido que se te dio en el curso propedéutico o en algún otro contenido relacionado con el círculo unitario. Así lo puedes encontrar en internet. Círculo unitario. Bien, entonces, para conocer los valores exactos de 5 pi cuartos, pues aquí lo tenemos ya. Coseno de 5 pi cuartos, que es con el ángulo que estamos trabajando, 5 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Y seno de 5 pi cuartos, pues es igual, menos raíz de 2 sobre 2. Este ángulo está relacionado con el ángulo de 45 grados, o sea, está dentro de esa familia de ángulos. Aquí sería 45 grados y por eso tiene los mismos valores en magnitud del coseno y del seno. Lo único que cambian es los signos porque está en el tercer cuadrante. Bien, entonces vamos a utilizar esos valores exactos para sustituir aquí. Entonces, pues es 2. Y este coseno, yo no recomiendo que lo pongas en la calculadora, al menos que tengas de esas calculadoras que te dan el valor exacto, pero que consultes el círculo unitario. Sustituimos el valor exacto y entonces se puede cancelar el 2 con el 2, se simplifica y entonces x es igual a menos raíz de 2 y y es igual a menos raíz de 2. Por lo tanto, este punto P, en coordenadas cartesianas, pues sería menos raíz de 2, coma raíz de 2, ¿verdad? Para ubicarlo sabemos que está en el cuadrante 3, entonces es magnitud 2 desde el origen en el segundo círculo, ahí está la magnitud 2, sería este el punto P. De manera similar, vamos a resolver este siguiente ejercicio. Ahora tenemos una R de menos 3 y un ángulo de 2 pi tercios. Ya poniendo las fórmulas directas, pues sería menos 3 coseno de 2 pi tercios. Y en el caso de la Y, pues sería menos 3 seno de 2 pi tercios. 2 pi tercios, si lo consultamos en el círculo unitario, pues el ángulo de 2 pi tercios, como pueden observar, está aquí. Tiene que ver con el ángulo de 120 y bueno, a su vez tendría que ver con el triángulo rectángulo de 60 grados. Entonces, este valor de aquí, menos un medio, recordemos que es el coseno de 2 pi tercios menos un medio y pues el seno de 2 pi tercios es raíz de 3, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Bien, entonces vamos a utilizar esos valores. Menos 3 por menos un medio, esto me resulta 3 medios positivo, y menos 3 por raíz de 3 sobre 2. Una vez más, estamos utilizando valores exactos. La calculadora, al menos que tengas de las calculadoras que te da la fracción exacta,
pues te va a dar un decimal y así no es como vamos a estar trabajando. Ahora, bueno, vamos a llamarle a este punto Q. Entonces quiere decir que las coordenadas cartesianas del punto Q es 3 medios, coma, menos 3 raíz de 3 sobre 2. Ahora observa esto. Fíjate cómo pues, los signos de la coordenada cartesiana, aquí ya la cartesiana o la coordenada rectangular, corresponden al cuadrante 4, X positiva y Y negativa. No obstante, en esta coordenada polar, pareciera que estábamos en el cuadrante 2, porque 120 está en el cuadrante 2, 2 pitercios está en el cuadrante 2, pero la cuestión es este negativo. Entonces, ¿qué significa esta respuesta que estamos encontrando? Bueno, en realidad, o sea, sí es, digamos, es un ángulo que tiene esta inclinación, pero como tengo una R de -3, significa que en lugar de avanzar hacia este lado, hacia arriba, porque en el plano polar, digamos, hacia acá, vamos a encontrar las magnitudes positivas y hacia acá vamos a encontrar magnitudes negativas. Entonces voy a trabajar sobre esta misma línea para este lado, que bueno, corresponde también al ángulo de 5 pi tercios o 300 grados, y pues sería la magnitud de 3 hacia acá. 1, 2, 3, aquí. Este sería el punto Q, lo cual coincide que estamos en el cuadrante 4, positivo en X, negativo en Y, positivo en X, negativo en Y. ¿Qué es lo que significa? Que en las coordenadas polares hay ciertas coordenadas que se pueden expresar de dos maneras. O sea, si por ejemplo, este punto de aquí, que pues llamamos el punto Q, también se pudiera expresar en coordenada polar como 3,5 pi tercios en lugar del -3, siguiendo, pues, siguiendo los ejemplos anteriores que hemos trabajado. Entonces, hay que tener cuidado con los negativos en el plano polar porque funcionan de una manera distinta. De hecho, por ejemplo, algún punto polar, por algún punto en el plano polar, digamos R, que tuviese negativo y negativo, negativo R y negativo teta, pues pensaríamos que está en el cuadrante 4, pero no, habría que ver, bueno, las magnitudes y demás, pero ¿esto qué significa? Que vamos a tener, sí, una R negativa, o sea, digamos, en la parte de aquí abajo, como mencionábamos, pero luego al hacerse el ángulo negativo, pues es como un doble negativo y en realidad el ángulo nos quedaría en la parte de arriba del plano, o sea, entre un ángulo entre 0 y 180. Pero bueno, esto es algo que suele suceder siempre que trabajamos con ángulos. Tenemos que ubicar, en realidad, apoyarnos en el plano cartesiano para ver en realidad en qué cuadrante estamos, para estar seguros de que es el ángulo correcto, así como lo hicimos en las primeras conversiones, que no nos íbamos con el ángulo que nos da la calculadora, sino que lo interpretamos como un ángulo de referencia y luego ya podemos ubicar con los signos de las coordenadas rectangulares en dónde corresponde el punto. Bien, pues sería todo. Si tienen alguna duda, ya saben cómo contactar.